Grabar, ahí ya estamos grabando, les voy a compartir pantalla y vamos a empezar a hablar del tema hígado. Cualquier pregunta me la pueden hacer abriendo el micrófono o por el chat, no hay problema. Bueno, el tema es así. Ustedes cuando vean hígado, si ven hígado al microscopio, lo que van a ver es una estructura bastante eosinófila, pero con una eosinofilia un poco más oscura porque el citoplasma de los... Primero que los núcleos son muy grandes, son muy importantes, y eso, obviamente los núcleos son basófilos como siempre. Pero además, dentro del citoplasma de los hepatocitos va a haber una cantidad importante de retículo endoplasmático rugoso y de ribosomas libres, pero que esos son basófilos también, como ustedes ya saben. Pero además, como es una célula muy compleja, relativamente grande, tiene muchísimas mitocondrias, tiene lisosomas, peroxisomas, etc., predomina fuertemente la eosinofilia. También tiene que ver un poco con el estado metabólico, porque ustedes saben que los hepatocitos acumulan muchísimo glucógeno, entonces no es lo mismo una célula llena de glucógeno que una célula que tiene poco glucógeno, según el estado metabólico, o una célula que está en una actividad de desintoxicación donde el retículo endoplásmico liso, los lisosomas, los peroxisomas, etcétera, van a aumentar en número, y eso va cambiando sutilmente las propiedades tintoriales. Bueno, voy a leer acá lo que dice el chat. A ver. ¿No está grabando? Sí, sí, estoy grabando. Bueno, a ver. Entonces, esto lo que tienen acá es un pedazo de hígado, así es como se ve en el portaobjeto, digamos, es una fotito. Y ustedes lo que van a ver es un órgano muy celular, o sea, lleno de células, con estructuras de conducción de distintos líquidos. Dos líquidos en particular, la sangre, como en todos los órganos, y el producto de secreción, como en todas las glándulas. La particularidad es que el producto de secreción exócrino del hígado es la bilis, que es un líquido bastante particular. Bueno, ahora vamos a empezar a agrandar la imagen. Ustedes observen que en esta vista panorámica ya pueden imaginarse que estamos hablando de una glándula, porque lo que van a ver es cordones y cordones y cordones de células. Ustedes saben que los epitelios se caracterizan por ser estructuras celulares con poco o nada de sustancia intercelular. Entonces, si ustedes van a la definición de epitelio, ya van a estar viendo acá que este es un tejido epitelial. Y si a eso le suman que no es un epitelio de recubrimiento, ya se pueden dar cuenta que es un epitelio glandular. Obviamente hay estructuras de tejido conectivo, se ven claramente, sobre todo rodeando lo que son los vasos y los conductos excretores de la bilis, o sea que ustedes ya se pueden imaginar que esto es una glándula. El hígado es una glándula tanto endocrina como exócrina. Eso es muy importante que ustedes lo tengan claro. Y además tiene un montón de funciones. Ahora las vamos a ver en el PowerPoint del video que les hice. Bueno, lo interesante es que, a ver, déjenme a ver si les puedo mostrar otra imagen. No, esta no es la que quería. Bueno, ¿ustedes están viendo el cambio de pantalla ahí? Espérenme, Sí, ahora sí. espérenme un segundo, por favor. Un segundo nada más. Qué problema. Perdón, discúlpenme. Bueno, fíjense lo siguiente. Cápsula del hígado. Vamos con la imagen. Esta me gusta, cualquier imagen. Esto es para
que ustedes, es una cosa que creo que no la expliqué bien en el video, entonces quiero explicárselas bien ahora. A ver. Bueno, acá vamos a trabajar con esta imagen. ¿Ahí la ven bien? ¿Ustedes están viendo este dibujo del hígado? Sí, se ve, pero Sí, Bueno, fantástico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo el sí hígado se está ve. recubierto por una cápsula, que es una cápsula de colágeno. Una cápsula finita de colágeno. En algunas partes está recubierta a su vez esa cápsula por la cara visceral del peritoneo, en otras partes está adherida a la pared del abdomen, eso no nos importa en este momento. Lo que sí me importa marcarles es que a nivel del ilio, que es el lugar por donde ingresa la vena porta, la arteria hepática, y por donde salen los conductos biliares, también ingresa el tejido conectivo a la glándula. Entonces ese tejido conectivo se empieza a ramificar, que es esto que ustedes ven acá. Y se va ramificando con ramas de la arteria porta, de la vena porta, de la arteria hepática y del conducto, de los conductos biliares, que van en contramano. Se llama tríada. Obviamente ahí también van nervios y linfáticos, pero a eso nadie le da bola en el hígado. Por eso siempre se llamó tríada. ¿Por qué se llama tríada? Porque entra la vena porta, entra la arteria hepática y por ahí mismo salen los conductillos. Y esas tres estructuras se van hermanadas en todas las ramificaciones. Y esas ramificaciones, después, el tejido conectivo no solo se limita a rodear esas ramificaciones, sino que se expande un poco más y va envolviendo, va empaquetando grupos de células que son los hepatocitos. Entonces, ahí, ahora les voy a dejar de compartir esta pantalla y les voy a compartir otra, es donde pasamos a esta estructura. ¿La ven acá? Yo lo puedo agrandar un poquito. Vamos a agrandarlo un poquito. No tanto, me parece. Bueno, entonces, ¿ven? ¿Qué es lo que ocurre? Acá está lo que yo les decía, de las tríadas, una o dos venas porta, un conductillo biliar, lo que ven en verde, una ramita de la arteria, se hace más finito el tejido conectivo, se va engrosando acá, este espacio se llama espacio porta, y está como en los vértices del lobulillo, y todo el lobulillo queda envuelto por tejido conectivo. Un tejido conectivo que es mayormente reticular, pero rodeando el lobulillo tiene algo de colágeno. Tiene sobre todo un poco más de colágeno en los cerdos y por eso son más fáciles de ver. En el ser humano es difícil de ver toda esta estructura que rodea el lobulillo. Pero eso es lo que forma lo que se llama el lobulillo hepático clásico. Y acá pasa algo impresionante que solo pasa en el hígado. Esta vena porta es una vena que se forma en el intestino, en el páncreas y en el vaso. Es decir, vienen las arterias, se ramifican en esos órganos que les mencioné y después se vuelven a unir en lo que se llama la vena porta. Esa vena porta, en vez de irse derecho al corazón, se va al hígado. Y en el hígado se vuelve a ramificar. Eso es lo que se llama un sistema portavenoso. ¿Eso todos lo entendieron? Quiero que me abran el micrófono y me digan sí o no, porque si no, no podemos seguir. sí, Sí, sí. sí. Si alguien no lo entendió, pregúntemelo de vuelta porque esto lo tienen que entender. Si no, no tiene sentido esta clase. No tengan vergüenza. Si hay una sola persona que no lo entendió, dígame, si no seguimos. Bueno, Bueno, y volví a decirlo, sí, nunca además. es así. Sale la sangre del corazón. Vamos a suponer que yo soy un cacho de sangre, un montón de eritrocitos. Salgo del corazón, agarro la aorta, voy al tronco celíaco, salgo de ahí y voy por el intestino, otra parte va por el páncreas, otra parte va por el vaso. Para eso, obviamente, se tiene que ramificar, ¿no es cierto? La arteria se empieza a ramificar, forma los capilares. ¿Se acuerdan en el intestino que por dentro de las vellosidades iban todos los capilares, que juntaban toda la glucosa, todo el azúcar, todos los aminoácidos? ¿Se acuerdan? Y que después en el vaso linfático iban las grasas. Bueno, las grasas se van en el vaso linfático, pero todo el resto va a la sangre. Después todos esos capilares empiezan a confluir, a formar venas.
Y la vena que forman se llama vena porta, se hace una gran vena que junta toda la sangre de páncreas, intestino y vaso, y se llama vena porta. Esa vena porta, en vez de irse hacia el corazón, como todas las venas, dobla y se va hacia el hígado. Y entra por el hilio del hígado acompañada de una rama del tronco celíaco que es la arteria hepática. Y esas dos estructuras van hermanadas, ¿ven? Acá va un pedazo de la arteria, un pedazo de la vena, un pedazo de la arteria, un pedazo de la vena, un pedazo de la arteria, un pedazo de la vena. Bien, se entendió, ahí sí se entendió, ¿verdad? Eso se llama sistema porta. ¿Qué es lo que se llama sistema porta? Que viene una arteria, se ramifica en capilares, se vuelve a juntar y después se vuelve a ramificar. ¿Sí? Si lo que se vuelve a juntar es en una vena y después forma otra estructura venosa, se llama sistema porta venoso. ¿Eso para qué sirve? Para la vinculación entre la funcionalidad de un órgano y otro a través de la sangre. En este caso, vamos a poner solo el ejemplo de la glucosa, para que lo entiendan bien. Viene la sangre, pasa por el intestino, junta toda la glucosa y después toda esa glucosa la lleva al hígado. Para distribuir esa glucosa entre todos los hepatocitos, la sangre se tiene que volver a distribuir, y para eso se vuelve a ramificar la vena. Pero ¿qué pasa? El hígado también necesita oxígeno, y esa sangre ya no está oxigenada, porque ya pasó por otros órganos que le consumieron el oxígeno, ¿no? Porque las células endoteliales, las células, los enterocitos, las células del intestino, necesitan oxígeno para absorber y para hacer todo el trabajo que hacen, por ejemplo. El páncreas también. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Necesita un poco de oxígeno. Entonces ese oxígeno viene aportado por la arteria. Y fíjense esta parte del dibujo. ¿La ven acá? Se las voy a agrandar un poquito. ¿Ven? Acá también. ¿Ven lo que pasa? Sale una pequeña ramita de la arteria y sale una pequeña ramita de la vena y se juntan. Es decir, que se mezcla la sangre venosa, porta, que venía del intestino, del páncreas y del vaso, con la sangre arterial. ¿En qué porcentaje? Bueno, aproximadamente 75% de la sangre que llega al hígado llega a través de la vena porta, y un 25% llega a través de la arteria hepática. O sea que la sangre oxigenada que llega al hígado es relativamente poca, y llega primero a la zona más periférica del lobulillo. Esto se llama lobulillo clásico, que es el lobulillo anatómico, el que está rodeado por tejido conectivo, ¿ok? Bueno, y estas estructuras que se forman por la unión o por la confluencia de la arteria y de la vena se llaman sinusoides hepáticos. ¿Qué es un sinusoide? Ustedes ya lo saben, porque ya lo hemos estudiado. Es un tipo de capilar que tiene las paredes discontinuas. ¿Sí? Esas paredes discontinuas de los capilares, estos sinusoides, hacen que el plasma salga fácilmente de esos sinusoides. No salen los glóbulos rojos, no salen las células, pero sí salen todos los elementos de la sangre no celulares. E invaden un espacio que se forma entre los hepatocitos y lo que sería la membrana basal de las células endoteliales, tengan o no. A ver, acá hay un doble concepto, que una cosa es la membrana basal de tejido conectivo, colágeno y laminina, que se hace sobre la membrana plasmática basal. Realmente lo que está en contacto con esto es la membrana plasmática basal de la célula endotelial. ¿Esto está claro? Porque es medio confuso, porque es el mismo nombre. Pero vamos a decirle, a la de que es de tejido conectivo, vamos a decirle lámina basal. Entonces la lámina basal es discontinua, entonces queda en contacto la parte de afuera, digamos, de la célula endotelial con los hepatocitos. También estos sinusoides tienen unas células que son macrófagos, que se llaman células de Kupffer, que están ahí metidas y a veces forman parte de la pared de los vasos. Entonces ahí van a ver en el video que yo les digo que la pared del sinusoide puede ser de célula endotelial o puede ser de célula de Kupffer.
Obviamente la gran mayoría es de célula endotelial porque es un vaso. No importa, lo importante es que se forme un espacio acá. Acá en este, yo les estoy señalando acá con esta flechita, acá también se ve, se llama espacio de Dissé. Y ese espacio es el espacio de intercambio metabólico entre el hígado y la sangre. Bien, ¿eso quedó claro? Perdón, yo tengo una duda. Sí, decime. En el video decía que en el espacio se va a mezclar el plasma con las vellosidades de los hepatocitos. No entiendo Sí, por qué una membrana vasolateral tendría, bueno, supongo que microvellosidades, no sé, porque exacto, yo había entendido que era una especialización de la membrana apical. Ahí me excelente. confundí un poco. Claro, porque el hepatocito es una célula que no entra en ninguna clasificación. Excelente lo que decís, pero es exactamente así. El hepatocito tiene microvellosidades, tanto en la membrana apical, que es la partecita que secreta bilis, que acá ven estos puntitos verdes, eso es lo que se considera la membrana apical del eritrocito, donde hay microvellosidades, pero también tiene vellosidades sobre la membrana vasolateral. Es una célula que no cumple con las generales de la ley. De hecho, es una célula que tiene, como les digo en el video, varias caras apicales y varias caras basales. Una sola célula tiene un sector basal, después un sector apical, después un sector basal, después un sector apical. ¿Por qué lo llamamos basal y apical? Llamamos basal al que está en contacto con la sangre, y llamamos apical al que está en contacto con la secreción exócrina, que es la bilis. ¿Se entiende? Bien, buenísimo, gracias. Bueno, excelente. Bueno, entonces acá ya les expliqué cómo viene la cápsula, cómo esa cápsula se continúa con el tejido conectivo de adentro, cómo ese tejido conectivo se empieza a ramificar y a llevar por todo el hígado esta tríada de vasos venoso, eferente, es decir, que llega, o sea, es una vena que llega, arterial y en el sentido contrario, biliar. ¿Y cómo se conforma a través de eso el lobulillo clásico? Como el lobulillo clásico está formado por columnas o cordones de hepatocitos, esto no se los dije, pero se los digo ahora, columnas o cordones de hepatocitos, y todos los hepatocitos, absolutamente todos, están en contacto con los sinusoides que se forman por confluencia de la sangre arterial y venosa, y esa cara que está en contacto con los sinusoides se llama cara basal, y tiene otras caras en contacto con otros sinusoides que también son caras basales, como se ve perfectamente acá. Por ejemplo, ven estos, fíjense estos dos, o estos tres. Tienen esta cara contra este sinusoide, esta otra cara contra este sinusoide. Después tienen esta cara contra un hepatocito y otra cara contra otros hepatocitos, y en esas caras que se juntan con otros hepatocitos hay uniones estrechas sellando el espacio entre los hepatocitos, y a esas uniones estrechas permiten que se forme un canal natural, que es el que transporta la primera porción de la bilis. Después ese canal empieza a tener células propias, se llama conducto de Hering, y después ya, que sería esta parte que ustedes ven acá, o acá, fíjense acá arriba, y después ya desemboca directamente en los canalículos biliares. A ver si está el nombre acá arriba de conducto de Hering, porque esto... Bueno, no dice, pero se llama canalículo biliar, ¿ven? Ya tiene sus células propias, pero eso es después. Al principio es simplemente la propia membrana del hepatocito, que por el solo hecho de estar apuntando para ese lado la llamamos membrana apical. Es bastante complejo, pero creo que se entendió en esta explicación. Si alguien no entendió algo, dígamelo ahora, mientras yo tomo un mate. Bueno, fantástico. Acá hay una imagen más resumida de lo mismo que les decía. Fíjense, viene con la letra B, está una parte de la vena porta. Con la letra C, la arteria. Entran al lobulillo y ya se unifican. En realidad se tendrían que unificar antes, acá. Ya sobre los hepatocitos ya llega la sangre mezclada. Y para el otro lado, desde la otra cara de los hepatocitos, sale la bilis. Ojalá fuese tan sencillo como este dibujo, pero tridimensionalmente es mucho más complejo. ¿Se entiende? Por eso yo les decía que cada hepatocito tiene
vamos a poner un hepatocito modelo de 6 caras, bueno, tiene 3 caras basales en contacto con la sangre y 3 caras apicales secretando bilis hacia ese sector, que es el esquema que ustedes tienen en estos dos dibujos que les voy a mostrar ahora. Uno es este. Yo sigo, ustedes cualquier cosa me cortan y me preguntan. Fíjense, este es un esquema pasado a 2 dimensiones. Esto tengo que achicar un poco porque si no, no se ve. Ahora les voy a leer. Bueno, fíjense, este esquema está espectacular. Acá en esta imagen se ve todo lo vinculado a la organización de los hepatocitos. Lo único que ustedes tienen que tener la imaginación de entender que esto está hecho en 2 dimensiones cuando en realidad son 3. O sea, una de las caras tendría que estar mirando para arriba, ¿se entiende? Mientras voy a leer lo que me dicen acá en el chat. A ver. Traten de usar el micrófono, porque si usan el micrófono, medio confuso, me dice Valeria. A ver, abrime el micrófono y decime qué es lo que te resultó confuso, así tratamos de aclararlo. No sé si soy confuso yo o el hígado es confuso. Bueno, mirá, este es un hepatocito. Acá está el límite intercelular y qué sé yo. Cuando está en contacto con otro hepatocito, a esta altura vamos a encontrar uniones estrechas que van a formar el principio de lo que son los canalículos biliares, que al principio no tienen células propias, después ya van teniendo células propias a medida que van confluyendo, y se forman los conductos que forman las tríadas. Otra parte está en contacto con la sangre. A esta parte que está en contacto con la sangre la llamamos cara basal. Fíjense que tanto la cara basal o vasolateral, que es sinónimo en epitelios, como la cara apical, delimitada por uniones estrechas, los dos tienen microvellosidades. No microvellosidades tan importantes como tiene el riñón o el intestino, pero sí tienen plegamientos de la membrana a los fines de aumentar la superficie de contacto. Acá hay un tema importante. Si ustedes no tienen claro todo lo que fuimos viendo en el primer parcial, esto se hace muchísimo más difícil. Y esta es una materia que se construye sobre lo que uno ya sabe. Bueno, ¿qué más vemos en este esquema? En este esquema vemos un núcleo grande con cromatina laxa, vemos nucleolos evidentes, vemos retículo endoplásmico rugoso. Acá falta el retículo endoplasmático liso, no está dibujado y es el órgano más importante, es la organela más importante de los hepatocitos. Vemos glucógeno acá en amarillo. Bueno, acá está el retículo endoplásmico liso, pero tendría que estar más desarrollado. Vemos complejos de Golgi. A mí me sorprendió leer en su momento que un solo hepatocito puede tener hasta 50 complejos de Golgi, o sea, un montón. Es una célula relativamente grande, unas 30 micras. Tenemos muchísimas mitocondrias, unas 1500 mitocondrias por hepatocito. Bueno, estas son las características. Y entre la célula endotelial, que es la que vemos acá en marrón, que tiene sus discontinuidades, como vemos acá en esta parte del esquema o acá, por eso es un sinusoide, y la membrana del hepatocito se genera un espacio. Eso es muy particular del hígado, se llama espacio de Dice y es el lugar donde se produce todo el espacio, todo el proceso metabólico. Es decir, acá llega la sangre con... Vamos a seguir con el ejemplo de la glucosa. Viene la glucosa desde el intestino, sale por este agujerito, llega, o por la misma célula endotelial que la puede secretar hacia este espacio, y acá ya entra en contacto con el hepatocito. Si hay insulina dando vuelta, el hepatocito la incorpora y la convierte en glucógeno. ¿Sí? En cambio, si no hay glucosa en la sangre y lo que llega es glucagón, lo que hace es liberar glucosa. ¿Ok? Bueno, acá tenemos otro esquema donde explico lo de la membrana basal y lateral, que ya lo había explicado antes porque alguien preguntó. ¿Ven? Profe, entonces, Sí. la membrana vasolateral es la que queda en contacto con el espacio de Dice. Exacto, exactamente. Ven, acá Bien. está, espacio de Dice, todas las microvellosidades de lo que es la membrana vasolateral o basal, le puedo decir de cualquiera de las dos formas sin problema, y vamos a llamar membrana apical a la que está en contacto con el otro hepatocito,
que es lo que ven acá, que es donde se forma el canalículo biliar. Creo que esto no tiene mayores secretos, simplemente es cuestión de entenderlo. Una vez que uno lo entendió, después ya puede avanzar. Malditos perros. Bueno. Vamos ya un poquito más a la cosa tintorial. Fíjense la cuestión de lo que les decía de la coloración de los hepatocitos. Bueno, esto es un sinusoide, obviamente, esto que tiene la letra acá es las células de Kupffer, que son macrófagos, esto después lo vamos a ver más abajo, pero es un macrófago que está ahí hermanado con los sinusoides. Ese macrófago tiene prolongaciones, que podría ser esto que se ve acá, que atraviesan la luz del sinusoide porque es como una red que tiene que estar en contacto con todo lo que pasa. Entonces, si viene un eritrocito que ya está roto, desgastado, hinchado, que ya no cumple bien su función, la célula de Kupffer se los fagocita, reutiliza el hierro, reutiliza el grupo hemo, que lo convierte en bilirrubina, y obviamente utiliza las proteínas, saca los aminoácidos, ¿ok? Si viene una bacteria, fagocita la bacteria y ya después, como son células también presentadoras de antígenos, ahí empieza la respuesta inmunológica. Pero es un filtro importante de cualquier bacteria que venga del intestino. Ustedes piensen, ustedes ya vieron todo el sistema inmunológico que hay en el intestino, pero si a pesar de todo ese arsenal inmunológico que hay en el intestino, igual entra alguna bacteria, hay un segundo filtro, que es el hígado, antes de que esa bacteria pueda acceder a la circulación central. ¿Ok? Bueno. La tinción, ya les dije, eosinófila, sobre todo por las mitocondrias, lisosomas y peroxisomas, pero una eosinofilia mixta. Si ustedes hacen una tinción de hígado solo, por ejemplo, con hematoxilina y PAS, en el caso de que haya glucógeno se van a ver bien PAS positivos, en el caso de que no haya glucógeno no se van a ver PAS positivos, pero sí la hematoxilina le va a dar coloración a abundantes sectores del citoplasma, porque son abundantes, les repito, por cuarta vez, el retículo rugoso y los lisosomas libres. O sea, ustedes imaginen que son células que sintetizan muchas proteínas. Bueno, la organela más importante es el retículo endoplásmico liso, que también tiende a la eosinofilia, y son muy abundantes las mitocondrias. Bueno, a ver, ¿qué más les puedo decir antes de pasar al atlas? Hay una forma funcional también de dividir a los lobulillos. La primera es el lobulillo clásico, y la funcionalidad del lobulillo clásico es la direccionalidad del flujo sanguíneo, ¿sí? Que va de la periferia hacia el centro, a lo que es la vena centrolobulillar. Un tema muy importante que todavía no les dije es eso, la vena centrolobulillar es un vaso de paredes muy finas, es el vaso de paredes más finas que hay en relación a su tamaño. Voy a pasar a esta imagen. Esto es tinción argéntica, solo se ven fibras reticulares. Entonces fíjense, rodeando. Profe, a mí no me quedó claro la diferencia, si hay alguna diferencia entre la vena centrolobulillar y la sublobulillar. Claro, la diferencia es que confluyen. Por la confluencia de varias venas centrolobulillares, es lo que veíamos acá, ¿ves? Por la confluencia de varias venas centrolobulillares se forma la vena, se puede llamar supralobulillar o infralobulillar, tiene distintos nombres, distintos autores, o suprahepática, le dicen algunos autores. Lo importante es que ustedes tienen que saber es que estas venas son las venas que se llevan toda la sangre del hígado. Les voy a decir todos los puntos que tienen que saber de esta vena. Primero, que es la vena que cuando está en el centro del lobulillo tiene las paredes más finas de todas las venas del cuerpo. Son súper finas las paredes. Después se va convirtiendo, y bueno, además está rodeada por fibras reticulares, porque otro tema importante es que todos los sinusoides están rodeados por fibras reticulares. Acá adentro no hay colágeno. Solo hay colágeno en las patologías. Si no, la cantidad de colágeno es mínima y la estructura del tejido conectivo dentro del lobulillo es de fibras reticulares. Lo cual hace lo mismo la vena centrolobulillar. Por eso les mostraba esta imagen de fibras reticulares. ¿Ven cómo están todas las fibras reticulares? Bueno, entonces, esta vena centrolobulillar confluye con otra vena centrolobulillar, con otra vena centrolobulillar, y van formando todo lo que va a ser finalmente la vena
hepático, las venas hepáticas que van a la vena cava. O sea, la salida de la sangre del hígado se hace por la confluencia de estas venas centrolobulillares, que son vasos que viajan solos. Es decir, como no salen desde la tríada, sino que salen desde el centro lobulillo, es como que van siguiendo su propio camino, ¿ok? Bueno, nadie dice nada, así que voy a dar por hecho que estamos ok. No sé cómo estamos de tiempo, 5 minutos. Sí, Bueno. profe, bárbaro. Bueno, acá tienen otro asunto. ¿Qué pasa? Por distintas patologías, por distintas cuestiones de tinciones y qué sé yo, se empezaron a ver otras formas de los lobulillos. Entonces se describieron 3. El primero es el clásico, que es el que ya les... que es el natural, es el rodeado por tejido conectivo, digamos, es la estructura visible casi a simple vista. En el cerdo, sobre todo. Bien. Después tienen otra estructura, tienen acá con el número 2, que es el acino, se llama acino hepático. ¿En qué consiste? Consiste en un rombo cuyos vértices son 2 venas centrolobulillares contiguas y 2 espacios porta. Recuerden que en los vértices del lobulillo clásico están los espacios porta que llevan la tríada. Eso lo tienen claro, ¿verdad? Bien. Bueno. ¿Qué pasa con este lobulillo? Con el acino hepático. Bueno, pasa esto, miren, fíjense. Como les dije, una estructura romboidal y constituye una unidad funcional vinculada a lo que es la irrigación. ¿Por qué? Porque si llega sangre con un tóxico, por ejemplo, va a afectar más la zona 1. ¿Sí? Porque obviamente todos estos hepatocitos van a captar rápidamente, sobre todo con la toxicidad del oxígeno, porque esta zona está mucho más oxigenada. La zona 1. La zona 2 es una zona intermedia, la zona 3 es una zona menos oxigenada. Entonces, si viene un problema de hipoxia, ¿dónde va a haber necrosis primero? El problema fuese la hipoxia. Díganme ustedes. En la zona 3, digamos, Tres. la más cerca a la vena Exacto, la zona 3. centrolobular. Si hay alguna patología derivada de la toxicidad del oxígeno, En la zona 1. La zona 1. Perfecto. Bueno, entonces eso es todo. Esa es la división funcional de esta estructura que se llama acino hepático. Y después el otro lobulillo es el más sencillo de todo, que se llama lobulillo porta. Porque si yo quiero saber de dónde vino la bilis que está saliendo por este canalículo de este espacio porta, vamos a ver que vino relativamente de este triángulo, cuyos vértices son 3 venas centrolobulillares. ¿Sí? ¿Lo ven? Obviamente en la naturaleza todo esto no es perfecto, sino que esto es más bien teórico, pero es importante el concepto. Bueno, a ver, este es el famoso espacio porta que les decía. Es decir, lo que están viendo acá es este punto verde que yo les marqué acá, ¿se entiende? Entonces, acá en vez de haber una vena porta, hay dos ramas, la arteriola se ve perfecto, y este es un canalículo biliar, este podría ser otro seguramente, y bueno, no nos vamos a poner a mirar demasiado. Pero este espacio sí está rodeado por tejido conectivo que sí tiene colágeno, y los hepatocitos que forman este límite son relativamente particulares, porque este hepatocito es como que sí ahora tiene otra cara, ¿no? Podría ser una cara basal, mucho más basal que los otros, porque en este espacio que está entre estos hepatocitos, que se llama placa limitante, ¿ven lo que les estoy señalando acá? Placa limitante, limitante de que, bueno, limitante del lobulillo, limitante del espacio porta, ¿entiende? Forma un límite, toda esta pared de hepatocitos, entre lo que es el tejido conectivo del espacio porta y lo que es ya el lobulillo propiamente dicho. Fíjense que acá adentro ya vemos los sinusoides, vemos lo que es el lobulillo, pero acá, entre el tejido conectivo y los hepatocitos se forma un espacio, que es el espacio que va a recoger toda la linfa. O sea, todo lo que no se va por la vena centrolobulillar, que queda dando vueltas en el hígado, empieza a fluir para este lado, y desde ahí nacen los vasos linfáticos, y se acuerdan que yo les había dicho que si bien se llama tríada, en este espacio porta o portal también
no sé, circulan, o también son transportados linfáticos y nervios. Bueno, esto que está acá podría ser un nervio, pero no importa, no vamos a andar adivinando, porque ¿qué necesitaríamos para saber dónde está un nervio exactamente? Bueno, les digo yo porque queda poco tiempo, inmunistoquímica. Y bueno, y después de acá nacen los vasos linfáticos, se llevan la linfa hacia la circulación central. Bueno, nos conectamos de nuevo en un ratito, si les parece. ¿Cómo venimos? Sí, buenísimo. Sí, profe. Bueno, Sí, genial. está bien. Si quieren, ahora cuando empecemos de vuelta, pongan todas las preguntas en el chat, los que no se animan a preguntar con palabras.